Hola chicos, muy buenas tardes para todos, espero que estén muy bien. Bueno, vamos a estar en unas pequeñas unidades que vamos a estar viendo sobre contabilidad. Entonces, espero que puedan disfrutar las clases pues durante estos días que van a estar conmigo. Saben que tema aviso, tema evaluado. Entonces, porfa chicos, les voy a pedir todo el compromiso que puedan pues para este módulo. Cosas que no entiendan, porfa me lo hacen saber también. ¿Listo? Bueno muchachos, para el día de hoy vamos a estar viendo una serie de conceptos básicos sobre contabilidad, así que entremos de una vez en materia. Bueno, un momento por favor, yo abro por acá la presentación. Bueno muchachos, entonces a esto le vamos a llamar como conceptos esenciales de contabilidad para farmacia, sobre todo para ustedes que son regentes de farmacia y que próximamente comenzarán sus prácticas. Entonces comencemos a ver qué es la contabilidad. Entonces nos dice, ¿qué es la contabilidad? Es la ciencia social que se encarga de estudiar, medir, analizar y registrar el patrimonio de las organizaciones, empresas e individuos con el fin de servir en la toma de decisiones y control, presentando la información previamente registrada de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. Básicamente entonces lo que tenemos que hacer es un proceso de análisis y de entendimiento sobre todos aquellos movimientos que estamos manejando a nivel contable dentro de las organizaciones, donde vamos a tener unos costos, unos gastos, unos ingresos, entre otras. Tenemos la otra, dice, se considera la contabilidad como el arte de registrar las finanzas con precisión, aplicando métodos estructurados adecuados para recolectar información cuantitativa y valiosa. Entonces, obviamente, si vamos a hablar de contabilidad, pues vamos a tomar en consideración todo lo que tenga que ver con factores numéricos. Y pues obviamente ese será transversal a todas las decisiones que tengan que ver a nivel empresarial. Dice, expresada en términos monetarios. Obviamente pues cada país tendrá una manera como se va a categorizar. En el caso de nosotros que estamos en Colombia, pues vamos a utilizar el símbolo de pesos. Dice, sobre las transacciones y ciertos eventos económicos medibles que impactan a las entidades económicas. Su propósito es proporcionar esta información a una variedad de audiencias interesadas, manteniendo un registro detallado de los costos y valoración del inventario para reflejar el resultado fiel al cierre de cada periodo sin omitir ninguna transacción. Recordemos que vamos a tener unos periodos contables donde definitivamente tendremos que hacer unos cierres de cada, por ejemplo, de cada mes, de cada trimestre, de cada periodo, para poder determinar cómo ha estado la situación económica de esta empresa. Entonces veamos por acá la introducción. Dice, la contabilidad es esencial para cualquier negocio, incluyendo la oficina de farmacia. Es fundamental que los propietarios y gestores de las farmacias comprendan los conceptos básicos de la contabilidad para poder tomar decisiones informadas sobre el negocio. Entonces, cuando manejamos la contabilidad, pues obviamente lo que yo estoy buscando es poder maximizar mis ganancias y adicional a esto poder tener un mejor manejo dentro de la misma. Entonces, que esto me lleve a unas mejores compras, a una buena identificación sobre las ventas, a una buena identificación sobre cuánto debe ser el margen de utilidad que se debe tener en una empresa para poder superar ese punto de equilibrio y de una u otra manera lograr tener en este caso utilidades. Pues recordemos que nadie monta una empresa para generar pérdidas. Pues si construimos una empresa es con la intención de poder tarde que temprano poder en este caso tener ganancias. Bueno, entonces, a ver, continuemos por acá con esta parte. Entonces, a ver, tenemos por acá un pequeño video que nos requiere en este caso, pues que lo debemos de ver. ¿Sabías que la contabilidad está presente en la vida de los hombres desde hace millones de años? El hombre primitivo ya se dedicaba a la contabilidad de forma rudimentaria, contando sus herramientas de caza y pesca y su ganado. Antiguo Egipto, Edad Antigua. Con el tiempo, cultivar y almacenar alimentos y administrar la producción era imprescindible para sobrevivir. Aparecieron los primeros libros contables usando papiros para registrar los movimientos de los bienes producidos. Roma, Edad Media.
En el antiguo Imperio Romano apareció un cargo muy importante, el contador general del Estado, responsable de la contabilidad y de la gestión administrativa de todos los recursos del imperio. Así, los romanos tenían un libro contable para cada actividad. El Renacimiento también representó una evolución en la contabilidad. Los comerciantes se vieron en la necesidad de facilitar la administración de su negocio y organizar los movimientos de deudores y acreedores. Fue entonces cuando apareció el fraile Luca Pacioli y creó el principio de partida doble, por el que a cada crédito le corresponde la misma importancia en débito. Este sistema es utilizado hasta ahora. Descubrimiento de América. Finalmente llegamos a 1492 y al descubrimiento de América, con los primeros colonos que se encargarían de hacer un recuento contable. Este encuentro fue uno de los primeros aspectos que se incorporó al mix de culturas, fruto de la unión entre España y América Latina. Revolución industrial. Después llegó la revolución industrial con sus progresos en la producción, nuevos procesos y tecnologías. La contabilidad ganaba una nueva dimensión en las industrias con el aumento de transacciones. Hoy en día, con la revolución tecnológica y las ventajas de Internet, el contable realiza su trabajo con rapidez e intercambia información en tiempo real con sus clientes. Pero esta historia aún no ha acabado. Sage estará a vuestro lado para escribir juntos los próximos capítulos. Bueno, dame un momento, por favor. Bueno, entonces volvamos a retomar por acá donde estábamos. Entonces, estamos definiendo el concepto de contabilidad. Entonces nos dicen por acá, principios de la contabilidad. La contabilidad se puede definir como un sistema de información que permite identificar, clasificar y registrar, resumir, interpretar y analizar y evaluar en términos monetarios operaciones y transacciones que ocurren en empresas. Entonces, como ahorita habíamos hablado, pues dijimos básicamente que a partir de tener registros contables yo puedo hacer identificación temprana sobre situaciones que pueden llegarse a dar en un futuro. Puedo clasificar diferentes novedades, por ejemplo, lo que puedo clasificar lo que son los ingresos, lo que son los egresos, lo que son las deudas, para poder determinar entonces qué es lo que se tiene dentro de la empresa. Obviamente van a haber unos registros, entonces yo puedo llevar un libro mayor, un libro menor, puedo generar un estado de resultados. Además me permite resumir, en este caso yo puedo condensar diferente información de la empresa de un periodo determinado y esto lo puedo interpretar y analizar y evaluar en términos, pues como habíamos dicho, en términos monetarios. Dice que ocurren en una empresa. Pero no se pueden hablar de contabilidad sin conocer qué es una empresa y la forma como se clasifican para poderla entender y cómo aplicamos la parte contable dentro de su organización. Entonces enseguida nos vamos a hablar acerca de los tipos de empresa, porque van a haber una clasificación de tipos de empresa. Entonces es importante que de una u otra manera los conozcamos. Entonces nos dicen, la empresa es una unidad productiva dedicada y organizada para la explotación de una actividad económica. Entonces, como les decía previamente, pues todas las empresas pues van a tener una finalidad de lucro. Pues podríamos pensar que hasta las empresas sin ánimo de lucro, pero tengan presente que las empresas sin ánimo de lucro no tienen ánimo de perder. Entonces, de una u otra manera se tiene que consolidar de forma de que sea sostenible. En toda empresa, grande o pequeña, deben existir 3 factores para que puedan realizar su actividad: personas, capital y trabajo. Eso es parte fundamental. Las personas pues las van a constituir desde los trabajadores hasta los dueños de la empresa. Tenemos el capital, que va a ser todo lo referente a la parte monetaria, y obviamente el trabajo pues va a ser la actividad que tendremos que desarrollar dentro de estas. Entonces nos dice, el factor personas lo representan los propietarios, los administradores y los trabajadores que laboran en la empresa. El capital lo constituyen los aportes que hacen los propietarios de la empresa y pueden estar representados en dinero o en efectivo, mercancías, maquinaria, equipos de tecnología, muebles y otros bienes. Por eso podemos ver, muchachos, hoy en día que el capital también lo pueden constituir todo lo que tiene que ver con el inventario. Normalmente siempre le digo a los muchachos como de que tengan presente que cuando hablamos de inventarios estamos hablando de dinero
es de dinero materializado. Entonces, ¿por qué lo hablo de dinero materializado? En el sentido de que si yo extraigo una caja de acetaminofén y lo quisiera convertir en dinero, pues se puede convertir en dinero fácilmente. Por eso hace parte del capital. Tenemos el trabajo, dice, el trabajo es la actividad que realizan las personas que logran el objetivo de la empresa, el cual puede ser la administración, la producción de bienes, la compraventa de mercancía y la prestación de un servicio. Entonces, el trabajo no es más que la actividad que realizarán las personas. Tenemos por acá los principios de contabilidad. Entonces, a ver, déjame un segundo, por favor, lo que esto esté grabando bien. Bueno, entonces, a ver, yo me meto por acá en los principios de contabilidad. Entonces nos dice, la empresa es una unidad productiva dedicada y organizada para la explotación de actividades económicas. La empresa puede clasificarse según su objetivo, su personalidad jurídica, su actividad económica, según su procedencia de capital, según el número de propietarios, según el tamaño, por el pago de sus impuestos, por su función social y por el tipo de sociedades que las constituyen. Entonces las empresas como tal, yo las puedo dividir en un montón de sectores. Entonces vamos a comenzar a mirar, porque cuando yo hablo de personas jurídicas, pues yo puedo por allá hablar de personas naturales, de personas jurídicas, sobre su actividad económica. Entonces por allá vamos a tener gran empresa, mediana empresa, pues también la puedo clasificar sobre si es una empresa que es industrial, si es una empresa que se va a categorizar desde el ámbito social. O sea, van a haber muchos tipos de constituciones que podríamos hacer. Entonces miremos algunos requisitos legales al momento de montar o trasladar un establecimiento de comercio. En este caso, como que podríamos estar hablando de una droguería, una farmacia, entre otros conceptos. Bueno, entonces, como decía, entrémonos en los requisitos legales al momento de montar un establecimiento. Entonces, ¿qué tipo de requisitos podemos ver? Entonces, el primer requisito, que es un requisito fundamental, es el de si has tenido, ¿qué es lo que quiero comenzar a hacer en este momento? Quiero comenzar a entender cuáles son los requisitos legales para yo poder montar un establecimiento. Entonces, el primer requisito que tenemos es que las personas no hayan sido multadas por la policía, porque si tenemos una multa por cuestiones de la policía, ¿cómo les parece que no se permite en este caso la constitución a nivel empresarial? Entonces es uno de los requisitos que se nos solicita y se nos exige. Entonces nos dicen, te han multado las autoridades de policía, si te ha sucedido, tendrás que ponerte al día en el pago de las multas que te han sido impuestas por infracciones al nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia. Ten en cuenta que las multas con vencimientos superiores a 6 meses impiden obtener el registro mercantil en la Cámara de Comercio. Entonces, para poderme constituir, pues efectivamente necesitaré industria de comercio, Cámara de Comercio, como les decía. Entonces ahorita, pues obviamente vamos a tomar todas las consideraciones que tienen que ver con la parte contable, pero para poder tener en consideración esto, primero yo tengo que tener unos requisitos mínimos. Entonces esto se verifica a través de esta página de la Policía Nacional. Podríamos identificar si la persona efectivamente tiene algún tipo de multa, y si es así, pues ya sabemos que tenemos en este caso dificultades para poder ser comerciante. Entonces lo siguiente es determinar la persona. Entonces, si va a ser una persona natural o va a ser una persona jurídica. Entonces entendamos que es ser una persona natural y que es una persona jurídica. Entonces nos dice, persona natural: el registro de comerciantes como persona natural corresponde a la realización de actividades empresariales o mercantiles a nombre propio. Entonces, cuando yo me constituyo como persona, yo ahí me estoy constituyendo es como persona natural. Dice, cuando formalizamos tu negocio a través de este tipo de opciones, este queda incluido dentro de tu patrimonio. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que cuando yo me constituyo como persona natural, como todos los bienes que estoy incluyendo dentro de mi negocio me pertenecerán es a mi patrimonio. Por consiguiente, cualquier inconveniente que yo tenga, yo tendré que responder con la misma parte patrimonial. Entonces, por ejemplo, me constituyo como persona natural, monté la farmacia o la droguería, pero por cosas del destino dejé de pagar a proveedores, le debo a clientes, a X o Y personas.
En este caso, hasta dónde entra mi responsabilidad para poder pagar, en este caso, esa deuda que yo tengo. En este caso, entra a pagarse con todo el patrimonio. O sea, que si yo tengo propiedades, bienes adicionales, también los tendré que incluir dentro de esto porque se tendrán que liquidar. Dice, es decir, sirve como garantía para responder por las obligaciones que adquieres como empresarios y en actividades personales. Ten presente que solo puedes tener una matrícula como persona natural a nivel nacional. Sí, eso es muy importante tenerlo presente, porque si uno se constituye como más de una persona natural, o sea, yo tengo otras fuentes, yo en este caso ya no soy una persona natural, sino que me presento como una persona jurídica. Entonces, la persona jurídica, dice, responde a una sociedad que puede estar conformada por múltiples personas que ejercen derechos y contraen obligaciones, así que miremos algunas de estas. Cuando yo me constituyo como persona jurídica, pues yo me estoy constituyendo es como un conjunto, como un tercero, y entonces en este caso los bienes que se posea esta empresa que fue constituida por persona jurídica no entran dentro del patrimonio. Eso quiere decir que yo puedo consolidar y determinar el valor con el que voy a constituir una empresa. Por ejemplo, constituyo mi farmacia, mi droguería con un valor de 60, 70 millones de pesos. Pues hasta ahí va mi responsabilidad jurídica, hasta los 60, 70 millones de pesos. No puedo entrar a responder con más porque ya se constituyó, fue con estos valores ahí, que teníamos presente. Tenemos el segundo, que es, entonces definamos otro concepto, definamos el concepto de qué es una empresa. Entonces, a ver, definamos por acá, deme un segundo, por favor, yo miro por acá algo. Entonces, a ver, definamos el concepto de empresa. Entonces, dice, se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración y custodia de bienes. Entonces, ya nos están diciendo justamente las características que tiene que tener una empresa. Entonces nos dice que tiene una actividad económica, o sea que yo estoy buscando poderme lucrar a partir de este. Dice, para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. Entonces enseguida definimos, aquí llamamos establecimiento y aquí llamamos local comercial, porque cada uno de estos tiene unas diferenciaciones. Dice, de lo cual se deduce que la ejecución de las actividades económicas de manera organizada haciendo uso de uno o más establecimientos para la ejecución de dichas actividades de origen a la empresa. Entonces definamos ahora el concepto, ya que definimos el concepto de empresa, pues definamos el concepto de negocio. ¿Por qué? Pues porque normalmente la gente confunde estos dos conceptos. Dice, un negocio es una operación transacción o actividades que realiza con fines lucrativos. Por ejemplo, comprar un apartamento o remodelarlo para luego venderlo es un negocio. Entonces cada vez que yo hago una transacción de bienes, pues yo estoy haciendo un negocio. Pero es muy importante tener en consideración que no porque yo haya hecho un negocio se me da categoría de negociante, no, ni mucho menos. Se da categoría de negociante cuando usted hace esta actividad de forma profesional. ¿Y qué quiero decir cuando lo hago de forma profesional? Imagínense, chicos, que estuviésemos vendiendo natillas. Entonces vendemos natillas por allá en diciembre, le decimos a los compañeros de trabajo, oiga, es que yo estoy vendiendo unas natillas, usted me puede comprar. Entonces la gente va y le compra esas natillas. Como esta actividad no se hace de forma profesional, o sea que usted no la está haciendo durante todo el año, sino que solamente la va a constituir durante unos días y la está haciendo de una forma esporádica, eso se considera que hizo un negocio, más no que usted tiene categoría de negociante. Entonces dice, o de comerciante, que realmente es el término de comerciante. Cuando un negocio se desarrolla de manera formal, repetida y con cierto volumen de operaciones comerciales, se convierte en una empresa. Entonces tengan presente, cuando yo ya estoy realizando esa actividad de forma periódica, entonces por consiguiente yo ya debo de constituir es una empresa. Entonces, como les dije ahorita, definamos el concepto de qué es establecimiento de comercio y definamos qué es un local comercial. Entonces nos dice, establecimiento de comercio es el conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Entonces, cuando yo comienzo a realizar
Nos dice, es el conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Entonces, cuando yo comienzo a constituir la empresa, por ejemplo, comienzo a comprar lo que tiene que ver con los medicamentos, con los desodorantes, la droga blanca, comienzo a comprar entre otros, pues yo ya estoy generando un montón de bienes con la finalidad de poder, en este caso, generar una transacción. Entonces dice, incluye el nombre comercial. Entonces miremos que incluye el establecimiento de comercio. Entonces ya sabemos que tenemos lo que son los bienes, pero adicional el nombre del negocio, eso hará parte del establecimiento, la clientela, instalaciones, mercancías, licencias, patentes, entre otras. Tiene un fin comercial e industrial, obviamente pues ya sabemos que tiene que tener un fin económico, puede funcionar en uno o más locales, oficinas, instalaciones. Miren chicos que ustedes pueden decir como, veo a Pasteur, entonces ustedes la van a ver que se puede encontrar en diferentes partes. Y cuando usted tiene una farmacia y la está trasladando, pues usted está trasladando es el establecimiento de comercio. Entonces, supongamos, hoy montó la droguería y la montó en el sector de Belén y la quiere trasladar para el sector de Buenos Aires, pues allá está haciéndose un traslado como tal del establecimiento. Ok, entonces teníamos por acá dentro del establecimiento adicional, entonces dice, tiene un fin comercial e industrial. Puede funcionar en uno o más locales, como les había dicho previamente. Es transferible como unidad de negocio en marcha. Por eso ustedes ven que una persona puede montar una droguería y luego pasársela a otra persona, venderle en este caso lo que tiene que ver con el establecimiento. Y dice, y el traspaso requiere realizar formalidades legales. Obviamente pues después de que ha sido propiedad de una persona, pues en este caso si vamos a pasarla a otra persona, pues tenemos que tendrá unos requisitos legales. Pero entonces tengan presente, el establecimiento es lo que ustedes conocen como negocio, mientras que lo que es el local comercial es lo físico, es eso que es inamovible. Entonces miren, si ustedes montaron la droguería en X o Y parte y ustedes la quieren pasar, pues la pueden pasar, eso no tiene ningún problema, porque llevarse una estantería, llevarse el aviso, llevarse las cosas, eso no tiene ningún problema. A eso le llamamos establecimiento de negocio o establecimiento de comercio. Y tenemos el local comercial. Entonces el local, como les dije, es lo físico, lo inamovible. Entonces dice, es el inmueble en donde funciona el establecimiento de comercio. Entonces cuando hablamos de local, estamos hablando es de el punto físico. Por ejemplo, podemos montar nuestra droguería o farmacia, digamos, en un centro comercial. Entonces allá ubicaron el local comercial. El segundo es un lugar físico, dice, es el lugar físico, el punto de venta y atención al público, puede ser propio o alquilado, pues en este caso ustedes determinarán si quieren montar su negocio en su casa o pues digamos que en este caso pues tuvieran un espacio suficiente para poderlo montar. Entonces obviamente el punto que tenemos donde se montó pues sería el local. Ya sabemos que lo podemos también arrendar si así quisiéramos. Dice, no requiere formalidades para traspasarlo, solo entregar la tenencia. Pues en este caso, si ustedes me dicen, Diego, es que yo voy a entregarle este local para otro negocio porque van a montar acá una veterinaria, pues no, ese no requiere tanto documento como tal. Y dice, por sí solo no constituye un establecimiento de comercio. Pues miren, en este caso, si ustedes me dicen, Diego, es que tengo un espacio donde había un carro parqueado y quiero montar mi propio negocio en ese punto, pues no, ustedes en este caso, a ese punto todavía no le pueden dar categoría de establecimiento de comercio. Y tenemos por acá, el local se transfiere, el establecimiento se traspasa, sí, eso es importante. Bueno, hasta ahí la parte de establecimiento de comercio y local comercial. Entonces miremos por acá otras clasificaciones. Entonces que tenemos según su propiedad, según su tamaño, según el aspecto jurídico, según la actividad económica, y tenemos acá según el objetivo de la actividad económica. Entonces podemos ver según su propiedad. Entonces conocemos que existen empresas que son privadas, que son públicas y que otras que tienen carácter mixto. Tendremos algunas según su tamaño, que serán microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y gran empresa. Y tenemos por acá lo que son respecto a su forma jurídica, que como ahorita dijimos, pues tenemos persona natural y persona jurídica. Dentro de las personas jurídicas es donde más tenemos más delimitaciones. Tenemos por acá según la actividad, entonces tenemos el sector primario, secundario y terciario. Ahorita hablaremos acerca de estas. Y tenemos, según el objetivo, pues según serían empresas industriales, comerciales y de servicios.
Esas serían como las principales. Entonces entrémonos en este aspecto que aparece por acá, que son según el aspecto jurídico, personas naturales y personas jurídicas. Entonces, como les dije ahorita, pues la persona natural se constituye, pero todos los bienes que pertenezcan en este caso harán parte como tal de su patrimonio. Entonces, como podemos ver, entonces tenemos diferentes clasificaciones de empresas jurídicas. Una es sociedades por acciones simplificadas, otras por sociedad limitada, otra por empresa unipersonal, sociedad anónima, sociedad colectiva. Tenemos comandita simple, comandita por acciones, empresas asociativas de trabajo, entre otras. Esas serán como las principales clasificaciones que tendremos dentro de las empresas jurídicas. Entonces comencemos a ver alguna de estas. Bienvenidos una vez más a Economía desde casa. En el día de hoy hablaremos sobre la clasificación de las empresas según su forma jurídica. El empresario, antes de comenzar su negocio, debe elegir la forma jurídica que mejor se adapta a sus intereses. En primer lugar, tiene que elegir entre ser un empresario individual o montar una empresa societaria. El empresario individual es la persona física que ejerce de forma habitual y por cuenta propia una actividad comercial, industrial o profesional, y responde con todo su patrimonio de las deudas que pueda contraer su negocio. Su responsabilidad es, por lo tanto, ilimitada. Tributan por el IRPF, el cual es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. El ejemplo más claro de empresario individual es la figura del autónomo. Aunque también si llevas a cabo una profesión liberal como la fisioterapia, puedes constituirte como empresario individual. En cambio, las sociedades mercantiles se constituyen por varias personas, que, mediante un contrato, se obligan a poner en común capital o trabajo, o ambas cosas, para el desarrollo de una actividad empresarial. El contrato da lugar al nacimiento de una persona jurídica nueva y debe constituirse ante notario e inscribirse en el registro mercantil. Tributarán por el impuesto de sociedades. Dentro de las sociedades mercantiles podemos encontrar tres categorías. En primer lugar, las sociedades de personas que están constituidas por socios que aportan tanto capital como trabajo. En ella, lo importante son las características personales, cuestión que justifica que en su denominación deba aparecer al menos el nombre de alguno de ellos. Su característica diferencial es que todos los socios son responsables solidarios frente a los acreedores, es decir, responden ante ellos incluso con su patrimonio personal. Dentro de este tipo de sociedad, su ejemplo más claro es la sociedad colectiva, muy utilizada por los bufetes de abogados o los estudios de economistas, donde el prestigio de sus socios y la confianza es clave para obtener nuevos clientes. Otro ejemplo de este tipo de sociedad es una sociedad comanditaria, la cual es una variante de la sociedad colectiva, en la que puede existir algún socio que solo aporta capital, por lo que se trata de una fórmula mixta. En segundo lugar encontramos las sociedades de capital, donde lo importante es lo que se aporta económicamente, no la personalidad o el prestigio de los socios. Frente a la unión de personas, lo que las caracteriza es la unión de capitales. Los socios ya no involucran su patrimonio personal, siendo su responsabilidad limitada al capital aportado. Por ello, en su denominación ya no tiene por qué aparecer el nombre de los socios y pueden utilizarse nombres inventados. Las sociedades capitalistas son la sociedad anónima y la sociedad limitada principalmente. Las principales de las grandes empresas del mundo serían sociedades capitalistas, más concretamente anónimas, como serían Coca-Cola, Burger King o Starbucks. En el caso de sociedades limitadas, el ejemplo más claro lo encontramos en los negocios familiares. En tercer lugar, las sociedades de economía social, que son empresas alternativas que han surgido frente a las anteriores, es decir, frente a las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, para superar problemas de crisis empresariales y dar una respuesta más social de creación de empleo, de mayor participación del socio y para fomentar el desarrollo económico y social de áreas locales y regionales. Destacan entre estas alternativas las cooperativas y las sociedades laborales. Esta es una clasificación de las empresas según su forma jurídica, pero si quieres profundizar más acerca de estas sociedades, te dejo en el comentario fijado los respectivos vídeos en los que hablo en profundidad sobre cada una de ellas con sus ventajas e inconvenientes. Me ha encantado hacer este vídeo, por lo que si te ha gustado y quieres estar al tanto de más... Bueno, entonces continuemos con esto de las sociedades. Dame un segundo, por favor. Yo organizo por acá algo. Bueno, entonces continuemos con la parte de las sociedades. Entonces comenzamos con la primera sociedad,
que es la sociedad por acciones simplificadas. Así que comencemos a mirar cómo se constituye más o menos una sociedad por acciones simplificadas. Entonces dice, puede constituirse por documento privado salvo que hayan aportes que requieran escritura pública. En este caso, ¿cómo hacemos para constituir una SAS? Se constituye a través de Cámara de Comercio, mínimamente. O sea, obligatorio tiene que ser a través de Cámara de Comercio. Dice, puede tener mínimo un accionista, no hay límite máximo. Entonces tengan presente que aquí ya nos están hablando sobre acciones. Quiere decir esto que cuando constituyo una empresa y le voy a dar la forma jurídica, en este caso de SAS, en este caso yo podría llevar estas acciones a la bolsa. Entonces nos dice mínimamente tiene que haber un accionista y no hay un límite máximo, o sea que pueden haber tantos accionistas como se requieran. Dice, el capital se divide en acciones que pueden ser restringidas por 10 años. En este caso, pues podemos colocar ciertas condiciones para las acciones. Y dice, los accionistas responden hasta el monte de sus aportes. En este caso, supongamos que yo es accionista de una empresa que es una SAS. Entonces, digamos que el valor capital que yo aporté fue el equivalente a 30 millones de pesos. Entonces, y de eso compré las acciones. Entonces, por ese valor es que yo entro como responsabilidad. Ahora no vayan a creer que una empresa que se constituye como SAS, si de pronto se da la quiebra, entonces en este caso los accionistas tendrán que entrar a responder con capital propio. No, para nada. O sea, lo máximo que entran a responder es con esos 30 millones. Dice por acá, tiene capital autorizado, suscrito y pagado con requisitos específicos. Entonces, cuando se hace la notificación ante Cámara de Comercio, pues se tiene que notificar con cuánta plata se va a constituir esta empresa. Dice, el revisor fiscal es voluntario, salvo que cumpla con requisitos legales de ley. Entonces, en este caso, pues si nos piden revisor fiscal, y la verdad es que no es obligatorio que tengamos revisor fiscal para el caso de una SAS. Tenemos la otra, dice, se creó para facilitar la constitución de sociedades y es ideal para empresas pequeñas. Por eso es muy recurrente verlo en muchas empresas. Hoy en día ustedes van y miran, cuando miran la factura, ven que muchas de las empresas son constituidas con esta forma, que es una SAS. Dice, en resumen, la SAS es una sociedad flexible en cuanto a formalidades de constitución, número de socios, revisor fiscal y tipo de acciones. Su responsabilidad es limitada, facilitando las inversiones. Tenemos la segunda, sociedad anónima. Así que veamos un poquito de qué se trata la sociedad anónima. ¿Qué son las sociedades anónimas? Surgen cuando 5 o más personas se unen para realizar actividades. ¿Qué son las sociedades anónimas? Surgen cuando 5 o más personas se unen para realizar actividades comerciales con el fin de obtener y distribuir utilidades. La participación de los socios está condicionada a un aporte, ya sea en dinero, bienes o trabajo. Tienen 3 clases de capital: autorizado, suscrito y pagado. La participación de los accionistas se divide en acciones. Los accionistas responden hasta el monto de sus aportes. Requieren de revisor fiscal y junta directiva. Bueno, entonces tomemos esta parte de sociedades anónimas. Entonces dice constitución mediante escritura pública e inscrita en el registro mercantil. Entonces tengamos presente, lo mismo pasaba en las SAS. Sí, lo mismo se tenía en las SAS. Nos dice en la sociedad anónima, se requiere mínimo de 5 accionistas, no hay límite máximo. Mientras que en las SAS que veíamos, con básicamente un accionista, con eso la podíamos constituir. El capital está dividido en acciones libremente negociables, entonces igual que como pasaba en las SAS, podríamos en este caso llevar la empresa a constitución a través de acciones y estas pueden llegar a llevarse a un mercado de capitales. Dicen por acá, los accionistas responden hasta el monto de sus aportes, igual que en la SAS, ya lo he explicado previamente. Tiene capital autorizado, suscrito y pagado con requisitos específicos. Es obligatorio tener revisor fiscal sin importar el monto del patrimonio. Otra diferencia que teníamos con la SAS, recordemos que en la SAS no era obligatorio el tener un revisor fiscal. Y la transformación y disolución requiere de escritura pública. Una sociedad anónima es una sociedad de capital en la que el capital se divide en acciones de igual valor que puede cotizarse, que puede cotizar en la bolsa y donde los socios responden de forma limitada al monto de sus aportes y sociedades. Básicamente, cada acción tendrá exactamente el mismo valor. Nos dice la última, dice la razón social debe estar seguida por la sigla SA, mientras que en las SAS la veíamos como
ya lo dije previamente, SAS. Y en Colombia está regulada por el Código de Comercio a partir de su artículo 373. Tenemos por acá empresa unipersonal versus empresa natural comerciante. Entonces veamos ahora qué es una empresa unipersonal. Pues cuando hablamos de empresa unipersonal, pues estamos hablando de una empresa que se ha constituido con una sola persona. Entonces nos dicen, la empresa tiene una entidad distinta de quien la crea. Al constituir una empresa unipersonal debe hacerse a través de un documento privado ante la Cámara de Comercio, notario, y parte de los activos de la respectiva entidad se destinan a un capital. Entonces básicamente yo lo único que estoy haciendo acá es que estoy constituyendo una persona con una sola persona y pues obviamente a este le tocará realizar todas las actividades. A eso le llamamos empresa unipersonal. Tenemos la sociedad colectiva. Entonces vámonos a mirar qué es una sociedad colectiva. Entonces dice, funciona con 2 o más socios. Entonces ya sabemos que en este caso me están colocando mínimamente 2, quienes serán solidarios, limitados y subsidiarios con sus obligaciones. Esto significa que este tipo de empresa es fundamental la confianza, pues la administración recae entre todos los mismos socios o puede ser delegada a un tercero. Aquí la ley no determina monto mínimo o máximo de capital para la constitución y tendrá el nombre de alguno de los socios junto con la terminología. Entonces, por ejemplo, hermanos Echeverry, o entonces siempre normalmente se coloca como esa sigla en las sociedades colectivas, se coloca como de por quiénes va a estar constituido. ¿Y qué más teníamos así como que fuera como significativo? No, es la responsabilidad, porque aquí la responsabilidad va a recaer en todas las personas que están agremiadas dentro de la sociedad colectiva. Tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, así que miremos cuál es la sociedad limitada. ¿Qué son las sociedades limitadas? Es el acuerdo mediante el cual 2 o más personas y máximo 25 se unen para el desarrollo de actividades comerciales, obtener y distribuir utilidades. Tienen un solo capital pagado en su totalidad al momento de la constitución de la sociedad. La participación de los socios se divide en cuotas de igual valor individual. Los socios responden hasta el monto de los aportes, salvo deudas fiscales y laborales. Entonces comencemos a mirar. Entonces nos dicen, también es bastante común, se constituye mediante escritura pública, al igual que todos los demás, entre 2 y 25 socios como máximos. Mire que en este caso, cuando nos dice responsabilidad limitada, pues vamos a tener hasta un límite donde podemos comenzar a responsabilizarnos. Pero sí nos dice sobre la cantidad de socios que puede tener a cambio. Dice quienes se responsabilizan según las acciones que tengan la empresa, según los artículos 354 al 357 del Código de Comercio. En algunos casos, el compromiso de dichos socios se reconoce como solidario e ilimitado y si la razón social no se incluye la palabra limitada. Bueno, pasemos a la siguiente por acá. Dame un segundo, por favor. Tenemos la otra que es la sociedad en comandita simple. Entonces miremos de qué se trata una sociedad en comandita simple. Hola, mi nombre es Lady Alejandra Moreno y el día de hoy, junto con mis compañeros Daniel Tovar y Alejandro Gamboa, vamos a hablar un poco sobre la llamada sociedad en comandita simple. Para comenzar, hablemos un poco del concepto. La sociedad en comandita, también conocida como sociedad comanditaria, es aquella sociedad mercantil que es de carácter personalista y cuyo nombre deriva de la palabra comendare, que significa confiar, depositar, encomendar o conferir un mandato. Su principal característica es que está conformada por 2 tipos de socios: los gestores, también conocidos como colectivos, y los comanditarios. Por un lado, los socios comanditarios únicamente realizan aportes al capital de la empresa. No tienen derecho a intervenir en la gestión o en la administración social. Esto quiere decir que poseen responsabilidad limitada a sus aportes, esto a excepción si intervienen en la gestión. Por otra parte, los socios comanditados, también conocidos como gestores o colectivos, pueden o no realizar aporte al capital. A ellos les corresponde la representación y la administración de la sociedad, por lo tanto su responsabilidad es ilimitada. Ambos socios poseen diversas responsabilidades.
entre las cuales podemos mencionar aprobar las cuentas, balances e inventarios sociales, distribuir las utilidades obtenidas, resolver la cancelación de pérdidas registradas en el ejercicio, reformar los estatutos y decretar la incorporación o fusión con otras sociedades o la transformación de la empresa a otro tipo de sociedad. Ahora, para hablar de la constitución de la sociedad, debemos decir que ésta se genera por una escritura pública, con la intervención de los socios colectivos, en la cual se indica el monto y la clase de aportes que cada uno de estos realiza. Para esto no es necesario la intervención de los socios comanditarios, aunque en algunas ocasiones se incluye. En dicha escritura es necesario que se incluya el nombre, la nacionalidad y el domicilio de cada uno de los socios gestores. Respecto a la razón social y la duración que tiene este tipo de sociedad, es necesario mencionar que se construye el nombre de la sociedad, incluyendo el nombre completo o en ocasiones solo el apellido de uno o más socios colectivos, y a esto se le agrega la expresión ICIA, lo que hace referencia a y compañía. Se debe mostrar la nacionalidad en donde se crea la sociedad, y esta tiene una duración indefinida que empieza a contar en la fecha de creación de la escritura de constitución de la sociedad. Ahora bien, esta sociedad se disuelve en diversos casos, por ejemplo, por vencimiento del término de su duración, por pérdidas que reduzcan su capital a la tercera parte o menos, por imposibilidad de desarrollar la empresa, por causales establecidos por la ley o por desaparición de comanditarios o socios gestores. De igual manera, como en toda clase de sociedad, existe un órgano superior de regulación. En este caso es la Junta General de Socios. Allí, cada miembro gestor tiene derecho a un voto, y estos votos de los comanditarios se computan conforme al número de cuotas que tengan en la sociedad. Por otra parte, los socios comanditados no tienen voto, solamente tienen derecho a manejar el dinero y administrar la empresa. Para facilitar la comprensión de estos conceptos, traigamos un ejemplo de acotación. ¿Qué más, Daniel? ¿Está listo para crear la sociedad en comandita simple? Claro, ¿qué necesitamos? Pues mire, yo acá traje mi información para las escrituras con las que vamos a constituir la sociedad. Ah, vea, yo también traje mi información. Ah, bueno, pero no se preocupe, usted por ser socio comanditario no necesita presentarlo en las escrituras. Si quiere las incluimos, pero no es necesario. Ah, bueno, ¿sabe qué necesitamos arreglar? La razón social. Ah, bueno, no se preocupe, mire. La razón social en este caso se constituiría de mi apellido por ser el socio gestor y compañía, que lo representa a usted como comanditario, seguido de S en C, que significa sociedad en comandita simple. Y ya. Ah, bueno, perfecto. ¿Vamos a crearlo? Listo, vamos a crearlo. Bueno, chavos, entonces como se logra evidenciar, tenemos por acá otra figura que es la sociedad en comandita simple. Entonces miremos de qué nos dice. Dice, en este caso se constituye por escritura pública. Al igual que en los demás, pues tengo que ir a Cámara de Comercio, constituirla legalmente. Dice, entre uno o varios comanditarios. Pero aquí vamos a tener básicamente dos tipos de socios. Entonces nos dice, de esta manera los gestores serán solidarios e ilimitados. Entonces en este caso tenemos los solidarios, que en este caso entrarán a tomar toda la responsabilidad y toma de decisiones a nivel empresarial, mientras que tendremos otros socios que serán capitalistas, pero la responsabilidad de estos solamente va a recaer en el aporte económico que hayan hecho en el momento de constitución. Sin embargo, ¿qué se debe tener como en consideración? Una de las cosas más importantes es frente a la toma de decisiones. Pues en este caso la toma de decisiones, en este caso serán bajo aquellos gestores que tendrán características de gestores solidarios. Tenemos la sociedad, entonces, a ver, yo miro por acá, ¿cuál más teníamos? Un momento, por favor. Bueno, dice clasificación según su actividad económica. Ah, bueno, entonces vámonos con la segunda tipo de clasificación, según la actividad económica. Entonces vamos a mirar qué tipo de empresas podemos encontrar acá según la actividad económica. Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre la clasificación de las empresas según el sector de actividad.
Según este criterio, las empresas se clasifican dependiendo del sector de la economía al que pertenezcan por naturaleza. Si no recuerdas cuáles son los diferentes sectores que existen en la economía, te recomiendo que veas el vídeo que te dejo aquí en las etiquetas. Entonces, no sé si se acuerdan que ahorita les dije que según este tipo de empresas, entonces se podían clasificar primarias, secundarias y terciarias. Ahora bien, teniendo esto claro, las empresas se clasifican en 3 grandes grupos. En primer lugar, las empresas del sector primario. Las empresas del sector primario son empresas dedicadas a actividades relacionadas con los recursos naturales. Por ejemplo, son del sector primario una granja de vacas, una explotación agrícola o una empresa dedicada a la recolección de plantas medicinales. En segundo lugar, las empresas del sector secundario. Entonces tengan presente todas las empresas que sean extractivistas o que utilicen un commodity a cambio, en este caso tendrán la categoría de primarias. Estas transforman unos bienes en otros a través de un proceso productivo. Por ejemplo, son del sector secundario una fábrica textil, una industria química, una constructora, una panificadora, empresas automovilísticas, etc. Entonces tengamos presente la secundaria, lo que va a hacer es la transformación de todo aquello que pudiste extraer justamente de la empresa primaria. En tercer lugar, las empresas del sector terciario. Estas se pueden agrupar en 2 tipos. Empresas comerciales. Son empresas que aumentan la utilidad de los bienes al ofrecerlos a los consumidores en el lugar y momento en que lo necesiten, como por ejemplo los supermercados, inmobiliarias o farmacias, y el segundo tipo serían otros servicios. Estas son empresas que satisfacen necesidades de muy diversa naturaleza, desde empresas de hostelería, financieras, de telecomunicaciones, de sanidad, de educación, etc. Entonces tengamos presente, y la terciaria, pues si ya teníamos quien lo produce, quien lo transforma, ahora es quien lo comercializa. En este caso tendríamos las empresas del sector terciario, pero en las empresas del sector terciario hay que incluir un nuevo rol, que son otros servicios. Toda aquella persona que preste un servicio, en este caso entrará como empresas del sector terciario. Como se puede observar, este tipo de clasificación es muy sencillo. Por lo tanto, vamos a ir un pasito más allá y observaremos los componentes del PIB español en 2015, donde podemos hacernos una idea de la importancia de cada grupo en la economía española. He de comentar que en el caso de que sea de otro país, estos porcentajes variarían, ya que cada país al final es diferente. En España podemos observar que el PIB español depende fundamentalmente del sector terciario, más concretamente del sector servicios, con casi 3/4 partes del total. En segundo lugar de importancia nos encontraríamos con el sector secundario, conformado por la industria y la construcción, los cuales representan el 22,6% del total. Ocupando el último lugar, nos encontraríamos con el sector primario, el cual solo representa el 2,5% del total. Estos datos reflejan la importancia principalmente de la hostelería, el turismo y el ladrillo, siendo estas 3 actividades los principales motores económicos de España. Esto no es del todo bueno, ya que son actividades cíclicas, las cuales lo pasan muy mal en épocas de crisis. Por ello, cuando se produce una recesión mundial, España suele ser uno de los países más afectados. Por ello, es recomendable que España realice una transición hacia otras actividades, como pueden ser las tecnológicas, actividades innovadoras y potenciar su industria. Eso es uno de los problemas que también tenemos en Colombia, es que contamos con mucha empresa del sector primario, o sea, empresas que producimos cosas, pero no tenemos empresas que nos transformen. Entonces, al no contar con este tipo de empresas, por ejemplo, nos vamos para el Urabá, entonces nos encontramos con toda la zona bananera. Entonces, allá encontramos sector primario. Pero si usted me pregunta, Diego, allá lo transforman. La verdad es que no. Lo enviamos para otros países, lo transforman ellos. Entonces, tienen allá en ese caso, tienen las empresas de segundo nivel, de secundarias, y en este caso, y ya lo que hacen es vendernos a nosotros. Con esta breve explicación me despido por hoy. Listo, entonces tenemos esos 3 factores. Y dice por acá, entonces comencemos, empresas de servicios. Entonces podemos clasificar también a las empresas como de servicios, comerciales e industriales. Será la otra clasificación que le podemos dar a las empresas. Entonces ya teníamos empresas primarias, secundarias y terciarias. Otra clasificación sería la de empresas de servicios. Bueno, entonces continuemos con esto, empresas de servicios. Entonces, si nos ponemos a pensar, a ver, ¿qué empresas de servicios conocemos hoy en día? Conocemos como empresas como EPM, como Claro, todo lo que es salud serán empresas de servicios. Todo donde haya una persona que de una u otra manera le preste
la misma palabra nos dice un servicio al otro, pues en este caso será con esta categoría. Entonces nos dice, son aquellas empresas que se crean con la finalidad de proveer al cliente de un servicio, es decir, de una actividad intangible. Así es, los servicios es muy difícil uno poderlos volverlos tangibles. Sin embargo, por ejemplo, una asesoría, en este caso la asesoría es el bien intangible. Sin embargo, si yo saco de ahí un documento y se lo entrego como tal al dueño de la empresa, pues en este caso a la persona que me haya contratado, ahí lo puedo tangibilizar. Dice que tiene como fin la satisfacción de una necesidad concreta de un individuo a cambio de una contraprestación. Algunos ejemplos de empresas de servicios son proveedores de internet, despachos de abogados, academias de escuelas y otras instituciones, hospitales y empresas de transporte. Por producto intangible se entiende todo aquel que no tiene una forma definida, pero que le sirve para proveer al cliente un bien inmaterial que necesita. Para que el cliente reciba ese bien inmaterial requiere en ocasiones de dispositivos físicos o de materiales tangibles, como el caso, por ejemplo, de las empresas de telefonía móvil. Entonces, cuando yo requiero algo, pero yo no lo puedo tangibilizar, pues ya sé que es a través de empresas de servicios. Por ejemplo, el conocimiento, en este caso, si yo lo estoy capacitando a usted, pues en este caso lo estoy haciendo es una prestación de servicios. Tenemos el servicio ofrecido el servicio ofrecido es la línea a través de la que se puede comunicarse con otras personas, que es inmaterial y que se puede acceder gratis al terminal a través de la cual el cliente realiza una llamada. En este caso, una empresa de telefonía, pues en este caso sería una empresa de servicios. Tenemos la segunda, empresas comerciales, dice, son empresas que se dedican a la compraventa. Entonces, cuando tenemos un intercambio de bienes, pues en este caso tenemos empresas comerciales. Dice, ya sean de materias primas o productos terminados, pero que no requieren ningún proceso de manufactura. Algunos ejemplos de empresas comerciales son tiendas de electrónicas, librerías, supermercados, farmacias, droguerías, jugueterías, entre otros. Y tenemos la última, que son empresas industriales. Entonces, dentro de las empresas industriales, pues ya tenemos justamente lo que son las empresas que van a construir o van a producir algo. Dice, son aquellas empresas que se encargan de la extracción y la transformación y manufactura de las materias primas. Algunos ejemplos de empresas industriales son fábricas de ropa y calzado, constructoras industriales, industria alimentarias, plantas de ensamble de equipos electrónicos, la empresa industrial de la adquisición y posterior procesamiento de la materia prima. O sea que realmente donde se genere un intercambio, pues allá tenemos empresas industriales. Y tenemos por acá las empresas, tipos de empresas en Colombia según el tamaño. Anteriormente teníamos categorizadas a las empresas dependiendo del número de empleados que tenían, pero hoy en día ya no se puede medir así, sino que contamos es a partir de VTs. El OVT es un valor fijo que se tiene que determinar año tras año y lo determinará el Estado. Básicamente nos dice, si una microempresa tiene montos o ingresos, en este caso ingresos iguales o inferiores a 23.563, pues se les llamará microempresa. Si en este caso es una pequeña empresa, debe estar entre los 23.000 y los 204.000 o 205.000 VTs. La mediana está entre las 205.000 y las 1.736.000 y la gran empresa superior a 1.736.000. Hoy en día no sé cómo estará la OVT, vamos a buscar cómo está el precio de la OVT, pero este precio que estaba, bueno, por acá yo no les puse el precio, pero básicamente esos valores que están acá son los del año pasado, pero si nos decía que podían ser microempresas, siempre y cuando no superaran los 23.563 VTs, pues nos decía, si la empresa vendía al año pasado menos de 895 millones, 488.000 pesos, entonces tendrá la categoría de microempresa. Y lo mismo hará de pasar con la pequeña, la mediana empresa y la gran empresa. Entonces básicamente se está haciendo es a partir del monto que tienen en este caso las empresas. Eso para el sector manufacturero. Cada uno de esos sectores tendrá una clasificación. Manufacturero tiene sus valores. Tenemos estos para las empresas del sector servicios, cada vez va incrementándose más. En este caso, mire que para poder ser microempresa pero el sector servicios tendría que tener ingresos por encima, pues para pasar de microempresa a pequeña empresa tendría que ser de 1.253.676, pero valor del año pasado, o sea que habría que recalcularlo para este año.
Y tenemos la tercera, que es la clasificación de las empresas según del sector comercio, que es donde estamos generando un intercambio de bienes. Y básicamente me dice microempresa, para el año pasado tenía que vender 1.701.401.000 pesos para poder considerarse microempresa. Si vendía más, pues ya le damos nuevas categorizaciones. A ver, yo miro qué me queda faltando por acá dentro de las clasificaciones. No, ya creo que ya casi vamos a terminar con la clase del día de hoy. Bueno, y tenemos clasificación según la propiedad. Entonces tenemos empresas privadas, públicas y mixtas. Entonces las empresas privadas pues o son obviamente aquellas que van a estar constituidas solamente con dineros de personas privadas. Tenemos la segunda de empresa pública, pues en este caso los recursos son dados por el mismo Estado, y tenemos mixtas cuando ambas se van a, en este caso tenemos parte del público como también parte del privado. Bueno chicos, hagamos una cosa, dejemos el día de hoy hasta acá, que son los tipos de empresa, y ya lo que hacemos la próxima clase es continuar con el tema. Pero entonces el día de hoy finalizamos acá con tipos de empresas. Bueno, nos vemos si Dios quiere el día... A ver, yo pongo por acá, un segundo por favor. Bueno muchachos, nos vemos si Dios quiere el día lunes. Recuerden que los martes conmigo tienen clase, pero de otro módulo. ¿Listo? Bueno, chao, feliz tarde. Les voy a dejar de todas formas documento para lectura.